Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy 15 de mayo seguimos con las clases virtuales. Damos inicio con el grupo C de fisiopatología, siguiéndonos a enfermedades fisiopatológicas del tubo digestivo. Así que damos inicio, jóvenes. Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy día 13 de abril continuamos con las clases virtuales. Damos inicio con el grupo C de fisiopatología. Causa más frecuente de úlcera péptica por detrás de la infección por Helicobacter pylori. Las lesiones producidas por los AINES se debe a la inhibición de la ciclooxigenasa. Problema de salud relativamente frecuente que se relaciona con la infección por Helicobacter pylori y con la toma de Pasa por el colon transverso, la misma sangre pasa por el colon descendente, la misma sangre pasa por el colon sigmoide, va pasando por todos lados la sangre, hace todo el recorrido igual como si fuera un bolo alimenticio, hace todo el recorrido de la sangre y hasta que salga o la eliminemos por el ano, esa sangre ya fue coagulada y se hizo esa sangre cuando la sangre que color era rojo vivo, esa sangre que ya estamos en la página de YouTube. Les quiero pasar una cosita acá. Les quiero pasar el video de lo que acabamos de ver de la enfermedad ulceroféptica.
Buen día, Sara. Buen día, doctor. Buen día, Sara, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, esperemos un rato más y empezamos la clase, ¿está bien? Sí, claro, está bien. Unos 2 minutos más y empezamos. Ya. Bueno, ya son 10 minutos más. Mm, ya. Entonces, la única alumna presente es Sara Pereira. ¿Cómo está Pereira? Pereira. Presente. La Sí, primera, yo creo. aquí está. Sí. Hola. Listo. Entonces, empecemos. Ese día que pasamos la clase, vimos todo lo que era la enfermedad acidopéptica. Terminamos de ver la úlcera, la etiología, la fisiopatogenia, el cuadro clínico. Vimos gastroparesia este día, terminamos todo. No, yo creo que no. Hasta gastroparesia nos quedamos, ¿no ves? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces sigamos desde acá, desde gastroparesia. Muy bien. ¿Cuál es la definición de la gastroparesia? ¿Qué es gastroparesia? Literalmente quiere decir parálisis del estómago. La gastroparesia es un trastorno digestivo en el cual no existe motilidad gástrica y esta es anormal. ¿A qué se refiere? A que el peristaltismo que pasa en el estómago, cuando el estómago se mueve, el peristaltismo se acuerda de la onda A, la onda B, que trata de vencer la resistencia que hay aquí en el píloro, ya que el estómago entró, ya que el alimento entró, perdón, hacia el cardias del estómago, atravesó el cardias, llegó al estómago, tiene que degradarse con el ácido clorhídrico, pero ahí tiene que vencer otra resistencia. Y esa otra resistencia, ¿cuál es el píloro? Para poder pasar al duodeno. Perfecto. Pero para eso tiene que ser ondas peristálticas, tiene que haber contracciones,
Pero aquí en esta patología, la gastroparesia, no existe nada de esto. Es como bien dije hace rato, hay una parálisis del estómago. Ante la presencia de gastroparesia, de la parálisis del estómago, el estómago no puede contraerse, o sea, no puede hacer esto. No puede hacer esto, no puede contraerse normalmente. Y por lo tanto, no es capaz de triturar los alimentos ni propulsarlos. Cuando me refiero a triturar los alimentos, me refiero a que con ayuda del ácido clorhídrico que secreta el estómago para degradar los alimentos y cuando hace la motilidad de contracción y degrada los alimentos, es lo que hace ayuda, para que pueda atravesar el otro conducto, que es el píloro, para llegar al duodeno y hacer todo el recorrido que ya sabemos según la anatomía. Entonces no puede propulsar los alimentos hacia el intestino delgado de forma adecuada. El proceso de digestión normal podría no llevarse a cabo, podría no existir en este caso. ¿Cuál es la etiología de estas causas de gastroparesia? Bueno, la etiología es una etiología se desconoce, es una enfermedad que podríamos decir idiopática. Puede ser provocada por una interrupción de las señales nerviosas al estómago. Y esta afección es una complicación común de ¿quién? En personas de pacientes que son diabéticos y posiblemente en pacientes que son quirúrgicos. Ahora te voy a explicar esto de quirúrgico. Como dijimos, las causas de una gastroparesia pueden ser en pacientes diabéticos. Otro puede deberse también a ¿qué? Otra puede deberse a trastorno del sistema endocrino, a trastorno del tejido conectivo. Idiopáticas, me refiero a las causas que son desconocidas. Cirugía del tracto gastrointestinal superior. ¿A qué se refiere cuando dice de cirugía del aparato gastrointestinal superior? Pacientes que tienen problemas de gastritis o úlcera gástrica que le hacen una endoscopía para poder cauterizarla, entran por vía endoscópica y pueden dañar algún nervio. Pacientes que son operados de páncreas, que tienen que hacer la incisión de boca de horno, tienen que abrir el estómago, bueno, abrir la pared abdominal, mejor, ya, ingresar y sin querer se podría decir, perdón. Ahora sí, perdón, es que estaba hirviendo el agua. Y sin querer, cuando están entrando a la pared abdominal, lastiman o dañan algún nervio. Acuérdense que la parte de todo el intestino, de todo el tubo digestivo, hasta la primera mitad de todo el conducto está inervado ¿por quién? Por el nervio vago. La segunda mitad está inervada ¿por quién? Por los nervios sacros. Entonces, sin querer, automáticamente dañan o lastiman una rama de este nervio y automáticamente la dejan sin inervación en esa parte del estómago, evitando que pueda hacer las medidas de contracción. También hay personas que se hacen reducción de estómago, que son procesos quirúrgicos del tubo digestivo alto, también pueden lastimar o dañar sin querer por una mala praxis, digamos, o un mal movimiento, un mal corte. Nadie entra con la intención de dañar a alguien. Puede lastimar algún vaso o alguna rama, no vaso, alguna rama de este nervio, del nervio vago, que deja sin motilidad a la parte estomacal. Por último, otra de las causas que puede dar la gastroparesia son causas neoplásicas. Cuando digo neoplásicas me refiero a varios cánceres. Cáncer del tubo, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, o podrían ser metástasis de otros órganos que están cercanos a este del que estamos hablando, que les pueda llegar a producir los procesos neoplásicos. Eso cuando hablamos de la gastroparesia, la parálisis estomacal. Vamos a hablar ahora, siguiendo la orden cronológica, vamos a hablar de ¿qué? De la colecistitis, la colelitiasis y la coledocolitiasis. Este tema lo van a ver más específicamente cuando ustedes pasen la parte quirúrgica. Me refiero a la parte de cirugía.
ya que en este tema también van a poder que cuando pasen la parte de semiología y hagan su internado, van a poder ver al paciente en vivo. O sea, me refiero a que van a ir a poder a tocarlo, van a ir a examinarlo, van a ir a hacer la anamnesis. Pero ¿cómo van a hacer la anamnesis? ¿Cómo van a poder reconocer la patología si no saben cuál fue la causa de cómo se originó la colecistitis, la fisiopatología de esta enfermedad? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero que nada, vamos a saber dónde se ubica la anatomía vesicular. Hipocondrio derecho se encuentra en todo lo que es por debajo del hígado, por encima del duodeno y por delante del páncreas. A este lado se encuentra la parte estomacal. Ya, entonces ahora sí, este es el tema que nosotros tenemos que estar viendo. Este es el tema que nos corresponde ahora. ¿Ya? Está grabando, ¿no ves? Sí, doctor, Sí, está grabando. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, ya hemos visto todas las patologías de la primera parte del intestino delgado. Entonces, saltemos a la segunda parte de la fisiopatología de enfermedades gastrointestinales 2. ¿Ya? Vamos a empezar por qué enfermedad, por qué patología. Vamos a empezar con la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a hablar específicamente de qué patología. Vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? ¿A qué se refiere? Se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal de carácter recurrente y crónico. Puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo, ya sea desde la boca, desde el ingreso de la boca, desde donde ingresa el tubo digestivo, hasta el ano, hasta donde sale el bolo alimenticio o el quimo. El proceso inflamatorio es transmural, engloba todo el espesor de la pared. Esto explica que el desarrollo de complicaciones evolutivas, como ser fístula, absceso y estenosis. Estenosis es cuando se cierra el conducto, cuando se achica. Cuando veíamos la aterosclerosis, lo hace más chico, ¿no ves? Lo mismo. Absceso es el proceso infeccioso que te da. Fístula es igual que la fisura, no, como que se envuelven una patología o una infección y produce un absceso. En la colitis ulcerosa, la inflamación se limita especialmente y exclusivamente ¿a dónde? A la mucosa del colon. Solamente va a dar ahí a nivel de la mucosa del colon. La afectación segmentaria que tiene, habiendo áreas de intestino sanas y otras afectadas. ¿Qué significa? Que empezamos un decir, colon ascendente, sano, normal, y cuando hace la codadura al colon transverso, recién empieza la enfermedad de la mucosa. Empieza a la mucosa, a afectar la mucosa del colon transverso. Una mitad se corta y es sana, y cuando se va a conectar con el colon descendente, otra vez empieza la mucosa a alterarse del colon descendente. A eso me refiero cuando decimos que es intermitente. Puede darse en una parte sí, en la parte consiguiente no, vuelve otra vez sí. A esa es la alteración de la mucosa. Zona más frecuente donde que son afectadas. La zona más frecuente donde se da la colitis ulcerosa, ¿cuáles son? El ilio terminal y el ciego. Aquí ven una tenia, freno de la válvula, ya ciego. Este es el ciego aquí donde más se da, donde más afecta la parte de la colitis ulcerosa. Son las zonas más frecuentes donde se da la colitis ulcerosa. Otra decimos el ilio terminal. Aquí está el ilio.
en la parte que va y conecta el intestino delgado, ¿se acuerdan? Y se conecta con el intestino grueso. Este es el ilion. Son lugares más frecuentes donde se da la colitis ulcerosa. ¿Cuál es la clínica de un paciente con colitis ulcerosa? La clínica son solo un cuarto de estos casos presentan que la triada clásica. ¿Cuál es la triada clásica de la colitis ulcerosa? Esto no se olviden, pregunta de examen. Esta es la triada está dada por qué? Por la diarrea, el dolor abdominal y la pérdida ponderal. ¿Ya? Son la triada. Todas estas clases, todos estos tres síntomas que presenta son característicos de una colitis ulcerosa. ¿Por qué? La triada, por lo que la triada es muy heterogénea. ¿A qué se refiere? ¿Qué tenemos que hacer para llegar al diagnóstico de esto? Tenemos que hacer primeramente una historia clínica en la cual hacemos la anamnesis al paciente. Después de la anamnesis o la historia clínica que hemos realizado, viendo los antecedentes también, vemos la exploración clínica. ¿A qué me refiero? Que vamos y tocamos al paciente, palpamos al paciente, tomamos la frecuencia cardíaca, todo lo básico elemental de acuerdo a las patologías que estamos investigando. Una vez hacemos todo eso, ya nuestras ideas se van concentrando más así. Es un problema del tubo digestivo. Todos los síntomas que me dicen que son diarrea, dolor ponderal, ¿qué más? Y pérdida ponderal, dolor abdominal y dolor ponderal, me están orientando a que sea una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn. Entonces voy a pedir los laboratorios específicos para esta sospecha patológica que tengo. Y ahí es cuando hacemos las pruebas complementarias. Pedimos ecografía, resonancia, tomografía, laboratorios, examen de heces fecales, todo de la clínica completa, toda la química completa. Eso es lo que hablamos cuando me refiero a la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Ahora quiero tocarles un caso clínico para que más o menos se oriente cómo acude el paciente al hospital y cómo lo diagnostico. Este es un varón de 28 años, no es fumador, no tiene antecedentes personales ni familiares, o sea, toda la familia anterior sana, no es diabética, no es hipertensa, tranquilo. Él no tiene antecedentes ni siquiera quirúrgicos. ¿Cuál es el cuadro clínico cuando le hago la anamnesis al paciente, cuando le hago el interrogatorio? Dice cuadro de un mes, 15 deposiciones al día, 15 deposiciones al día, o sea, estamos hablando de ¿qué? De una enfermedad diarreica también ya. Y obviamente el paciente va a estar deshidratado. ¿Cómo son estas deposiciones? Le pregunto. Son deposiciones blandas, me dicen. Y doctor, ¿sabe que algunas veces cuando veo la diarrea ahí hay heces fecal, o sea, hay sangre mezclada? Me limpio la colita y veo el papel y también hay sangre ahí. Tiene un dolor abdominal clásico o agudo, digamos, y hay tenesmo. ¿Qué significa el tenesmo? Que cuando hoy me siento alguna vez tengo que pujar para poder hacer las deposiciones. Entonces voy y hago la exploración física. Voy, tomo los signos vitales, veo que está con temperatura por encima de 39 grados centígrados. Como tiene 15 deposiciones al día, obviamente su presión arterial va a estar baja, cabalmente 85 a 50 miligramos de mercurio. Como está deshidratado y no hay mucho líquido, el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de compensar toda esa falta de líquido y de oxigenación. ¿Cómo? Haciendo una frecuencia cardíaca más elevada para distribuir más sangre y oxigene toda la zona. En este caso, la zona más afectada es el tubo digestivo. El resto del examen físico está normal. Paciente consciente, orientado, obviamente un poco somnoliento por la deshidratación. Entonces, ¿qué hacemos? Pucha, tranquilamente yo no puedo atender a este paciente. ¿Qué es lo que hago? ¿Sabe qué, señor? Vaya al hospital, que le hagan ahí el examen físico, que lo estudien, que le hagan el laboratorio. Sí o sí tiene que ir al hospital. Si no puede ir el paciente al hospital, yo tengo que llevarlo al hospital o tengo que decir a algún familiar que lo lleve, porque está un paciente con casos graves. Llega al hospital, hacen la misma anamnesis, la misma examen físico, y de entrada, ¿qué es lo que se le pide al paciente? Laboratorio. Vemos la hemoglobina de 8 gramos por decilitro, el volumen corpuscular medio alterado, el hierro está en 30, la ferritina está en 5, la transferina 500, saturación de transferina al 10%, leucocitos, glóbulos blancos, acuérdense,
Lo normal es de 5.000 a 10.000. Este paciente tiene 12.500. Ya nos indica un proceso infeccioso. Plaqueta, 435.000. Estamos bien, estamos normal en esa parte. Y el PCR, que es la proteína C reactiva, se encuentra alterada. Hacemos un estudio de ese, el cual sale negativo. Realizamos una endoscopía para ver qué es lo que está pasando, porque por toda la anamnesis y por toda la sospecha del cuadro digestivo que tengo, me voy que es una patología abdominal, entonces voy a ver todo el tracto digestivo. Aquí estamos entrando por el esófago o el tubo digestivo grueso y llegamos al diagnóstico de la colitis ulcerosa. ¿Por qué? Acuérdense que la colitis ulcerosa afecta a la mucosa del intestino grueso. Esta parte blanca, esa es la colitis ulcerosa. Eso es la colitis ulcerosa. Está lesionando solamente la mucosa del intestino grueso. Esta es la colitis ulcerosa. ¿Qué es la colitis ulcerosa? Es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal de etiología o causa desconocida. Afectación a la mucosa del intestino grueso. Y aquí está. El cono normal con la parte de la mucosa tranquila. Las células estas son las células de cepillo, que son las células con células calciformes, ¿ya? Pero cuando esta mucosa se encuentra dañada, se empiezan a desprender se empiezan a desprender las partes, se hacen irregulares las células de cepillo, fíjense, empiezan a formar vacuolas o terminaciones diferentes, y toda la mucosa, especialmente la mucosa del intestino grueso, se encuentra alterada. Aquí vemos las células calciformes que están bien planitas, de forma normal, pero una colitis ulcerosa está de forma totalmente irregular, no se la puede reconocer, y la parte más característica es que tiene una forma irregular a la parte del estudio microscópico. ¿Cuál es la clínica de un paciente con colitis ulcerosa? Tiene sangre, moco y pus en las heces fecales. O sea que cuando el paciente con colitis ulcerosa va al baño, hace sus deposiciones normales, pero cuando se limpia, ve que hay estrías de sangre ya, hay moco. Y obviamente pus por el proceso infeccioso. También ahí tenemos, no es diarrea, hay pujo, o sea, nos cuesta hacer la caquita, ¿ya? Hay fiebre por el proceso infeccioso que hay, por la pus que se presentó, malestar general por la causa que nos está produciendo todo este cuadro de colitis ulcerosa, y obviamente vamos a tener náuseas y vómitos. ¿Por qué las náuseas y vómitos? Porque acuérdense que el paciente tiene tenesmo, le cuesta hacer la caquita, le cuesta eliminarla por vía del ano. Así que todo el alimento que se nos queda en el estómago, nosotros tendemos a regurgitarlo, a eliminarlo por medio de las náuseas y por ende al vómito. ¿Cuál es el laboratorio principal o básico que le pedimos a un paciente que tiene colitis ulcerosa? Le hacemos anemia ferropénica, hipoalbuminemia y aumento de reactantes de la fase aguda. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la colitis ulcerosa? Obviamente la clínica y el laboratorio que hemos realizado por la anamnesis que le hicimos al paciente, por los signos endoscópicos, porque cuando entramos por el endoscopio llegamos del intestino grueso y vimos la lesión en la mucosa de este mismo. Y tomamos una muestra de esa mucosa y la mandamos a anatomía patológica. ¿Para qué? Para que nos confirme la sospecha diagnóstica que ya tenemos, que es ¿cuál? La colitis ulcerosa. Aquí está el paciente que le dice al doctor, hace una semana que no como, no duermo, no tengo agua y que tengo, obviamente, tiene hambre, sueño y sed. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Jóvenes, voy a hacer una pausa, voy a mandarle un nuevo enlace.